Cordial saludo, compañeros. Mi nombre, John Jairo Tejes, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy me encuentro desarrollando las actividades concernientes a nuestra fase 3 de nuestro curso de Antropología, en el cual veremos cultura, un concepto antropológico, aproximación al concepto cultura desde la perspectiva de la antropología. Acompáñenme. Bien, hablemos de la cultura y su significado en la antropología. A partir de los escritos, las consultas que realicé, de pronto pude quedarme con este concepto donde se puede decir o se puede catalogar la cultura como un proceso de autoaprendizaje que surge desde la sociedad y termina en afectar al individuo que es el componente principal de dicha sociedad. Es así que vemos que la cultura es ese conjunto de símbolos, valores, normas, costumbres, creencias, hábitos de educación, entre otras cosas que trascienden de generación en generación y que son transmitidas por los miembros que integran la sociedad. Ese sería pues el global o la percepción más exacta de lo que podríamos definir a cultura desde la perspectiva de la antropología. Bien, hablemos ahora de la transformación del concepto cultura. A lo largo de algunos enfoques teóricos que han surgido en desarrollo de la misma. En principio podríamos decir que la cultura era percibida como una ciencia experimental que daba cuenta de los comportamientos, creencias y costumbres que estaban estrechamente ligadas al alcance de la civilización de un pueblo y que le permitían trascender en el tiempo. Básicamente era como un estudio o una observación de todo lo que envolvía pues la cultura. En nuestra actualidad, ahora podemos ver que la cultura está más enfocada a un elemento propio del ser humano y ese elemento permite como de alguna forma ordenar todas las relaciones que tienen los seres humanos y que a la final del concepto pues es la sociedad. Que igual forma llega como al mismo proceso de trascender en generación, pero digamos que ya no es tan propio del ser humano y no de una sociedad en particular. ¿Qué enfoques vemos o qué enfoques lograron trascender y transformar el concepto de cultura? Inicialmente vemos el enfoque funcionalista, en el cual la cultura se percibía como una necesidad, como una costumbre, como una conducta estandarizada por los integrantes de la sociedad y que brindaban una estructura y una función a esa costumbre dentro de esa sociedad. Se desarrolló también el enfoque estructuralista, en el cual la cultura básicamente se constituyó un sistema de signos producidos por la propia actividad humana y que eran pues evocados desde su mente. ¿Sí? Vino también el enfoque materialista, que básicamente lo que hacía el enfoque materialista o lo que hace el enfoque materialista, es analizar estas costumbres, cómo se incorporan, cómo se materializan en la sociedad y cómo la afectan y cómo se ejecutan entre las relaciones de los seres que componen dicha sociedad. Hablamos entonces también del enfoque sociología de la cultura, en el cual se buscó o se le dio más bien esa correlación a la cultura con respecto a la educación. Es decir, en este enfoque la cultura habla netamente de la educación de los seres y
básicamente cómo se forman en sociedad. Pasemos ahora, después de este desarrollo de estos enfoques, a hablar de dos conceptos que son netamente marcadas en la cultura y por ende pues son objeto de estudio dentro de la antropología. Hablamos entonces del relativismo cultural y del etnocentrismo. El relativismo cultural se entiende como una tendencia de aceptación acerca del comportamiento de una cultura en particular, que habla que no debe ser juzgada bajo los lineamientos pertenecientes a otra cultura. Básicamente es la independencia cultural o la identidad cultural se debe respetar. El etnocentrismo está basado en una tendencia que cree que la cultura propia es superior a las demás y por ende podemos juzgar con nuestro proceder cultural a las demás culturas. Básicamente este es como el raciocinio de estos dos conceptos dentro de lo que es marcada la cultura. Para culminar, pues quisiera como hacer una conclusión, y es a través de interpretar cuál es la relevancia que tiene la cultura y la antropología en mi campo de formación académica. La cultura y en sí la antropología con su campo de acción son un agente de gran importancia para el desarrollo de cualquier formación, no hablemoslo académicamente, sino también socialmente, puesto que nos da como las herramientas o los aportes que pueden ser necesarios para interrelacionarnos con nuestro entorno y con los demás seres, ¿sí? Los conocimientos que nos aporta la cultura, los conocimientos que nos aporta la antropología nos permiten ser seres adaptables, seres flexibles que nos permiten tomar o seguirnos por circunstancias dadas y nos permiten pues entender el concepto más allá de lo que es diversidad, entender y respetar los conceptos culturales para lograr una mayor convivencia que es necesaria en todos los campos de acción del ser humano. Esto es todo, les agradezco por su atención, hasta una próxima oportunidad.